En el programa de la noche hablan los protagonistas de esta noticia. En nuestros estudios de NTN 24 está el mayor general Alberto Mejía Ferrero, es el comandante del Ejército Nacional de Colombia y es quien precisamente estaba al frente del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares cuando Andrés Felipe Mejía participaba de este operativo en el Guaviare, donde desapareció. General, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. También nos acompaña don Álvaro Mejía, es el padre de Andrés Felipe Mejía, el agente del CTI desaparecido en Guaviare, en Colombia, en mayo de 2014. Don Álvaro, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Yamil. Es muy conmovedor ver en nuestros estudios la cara de don Álvaro mientras poníamos al aire este informe de contexto, porque pareciera que la tensión es la misma del día número 1. Saludo también a Ervin Hoyos, periodista secuestrado por el grupo terrorista de las FARC, secretario general de la Federación Nacional de Víctimas de las FARC y director de un programa muy popular en Colombia que se llama Las Voces del Secuestro. Fue Premio Nacional de Paz en 2008. Ervin, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. General, yo creo que se está de acuerdo en que comencemos con don Álvaro. Me gustaría que empezáramos con él si usted no tiene problema. Me parece perfecto. Muy bien, señor. Don Álvaro, tengo como la sensación, por los documentos que leo, por las opiniones que le escucho, que después de 17 meses usted es un poco escéptico. ¿Usted cree que el Estado colombiano ha hecho todo lo que debería hacer para encontrar a su hijo? Bueno, el Estado, con respecto al presidente, yo pienso que no, porque yo le he enviado muchas cartas, le he escrito en su correo, he hecho muchas cosas para tener contacto con él y esto no ha sido posible, pues, no sé por qué. Pero en cuanto al acompañamiento que he tenido de parte del general Mejía, del SECOES y del CTI, pues sí ha habido una respuesta positiva. Lo único que tengo para quejarme es por lo del presidente. Yo anteriormente decía, yo quiero hablar con el presidente, quiero que me atienda, quiero que me vea la cara para contarle mi problema, el problema de una familia completa. Pero ya no quiero hablar con él, ya ni siquiera quiero ir a Cuba, ya me contestaron que no lo tenían, pues me irán a decir lo mismo. Entonces toca seguir esta lucha de la mano de Dios y de la mano de las personas que me han acompañado. Sí. General Mejía, cuando lo veo yo, usted viendo ese informe de contexto, lo veo también con una cara de preocupación, como si se tratara de uno de sus hombres. No era propiamente de su fuerza, era un agente investigador que lo que tenía que hacer era una labor de policía judicial, pero lo veo con esa misma insatisfacción de no poder tener una respuesta. Claro, Yamil, primero que todo, decirles que compartimos la preocupación y la angustia que ha vivido la familia y los hemos acompañado con gran cariño, no solamente a lo largo de este proceso, sino también en fechas importantes como las Navidades, el fin de año, el Día de la Madre. En fin, hemos estado rodeándolos porque Andrés Felipe para nosotros es un miembro más del ejército, es un patriota más de Colombia. Y yo tengo también un compromiso muy especial y es que mi hijo también se llama Andrés Felipe Mejía. De tal forma, es como haber perdido también un hijo en el campo de batalla. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cuántas operaciones han hecho? Yo sé que don Álvaro, doña Ruby, han estado allá en la zona viendo por sí mismos cómo es la zona de la operación, viendo la dificultad del territorio. ¿Cuántas operaciones han desarrollado para intentar encontrarlo? Bueno, se han realizado varias operaciones, pero dos muy importantes de búsqueda muy detallado. Me atrevo a decir que son dos operaciones nunca antes vistas en Colombia. Entonces, en primera medida, es claro lo que muestran ustedes, estamos haciendo una inserción. En los videos se ve inserciones de día, pero es una inserción a las 2 de la mañana, en la noche, en donde no hay luz de la luna, sino simplemente a través de los visores nocturnos que los pilotos pueden llegar a sus puntos de inserción. Y allí Andrés Felipe tiene esta emergencia que es manejada inicialmente dentro de los protocolos, pero que al salir de esta emergencia ya en camino hacia Calamar, se desprende de la aeronave accidentalmente, perdemos esa vida que está colgando de esos cables. Son cables que no son unas cabullas o unas cuerdas compradas
en el 7 de agosto. Son cables especiales para este tipo de misiones y que tienen toda una capacidad para sostener a una persona en ese tipo de emergencias. Las operaciones que se realizaron son operaciones que fueron trazadas de acuerdo al rumbo de salida de la aeronave, a la velocidad, a la altura. Se escogieron unos cuadrantes en 2 ocasiones, cada uno de ellos de 20 kilómetros de largo y 5 de ancho. Y en cada uno de estos trabajos duramos aproximadamente 2 meses y medio, buscando palmo a palmo, cuadrante por cuadrante. Fue como poner... O sea, en esas 2 grandes operaciones sumadas, duraron 5 meses buscándolo. Hemos durado 4 meses buscando. Allí en este esfuerzo fue como poner una hoja cuadriculada sobre la selva, con cuadrantes que tienen por un lado letras, por otro lado números, el A1, el A2, el A3, el A4, el A5, y vamos palmo a palmo en área completamente roja, donde hay presencia de frentes de las FARC, registrando y buscando si podíamos encontrar algún indicio especial. Sí. En la primera operación encontramos su fusil. El fusil. Y nada pero más. En el resto de operaciones encontramos campamentos de la guerrilla, encontramos material ajeno a la selva, alguna ropa que fue llevada a los laboratorios del CTI, Pero que animales, no era ropa de Andrés Felipe. no era ropa de Andrés Felipe, animales muertos, en fin, fue como hacer un gran barrido de la selva en 2 oportunidades que nos representaron más de 180 hombres con leishmaniasis. Es una enfermedad terrible en Tropical, la piel. de contagio, una enfermedad tropical. Es una enfermedad tropical. Cada hombre para recuperarse de esa enfermedad requiere entre 70 a 80 inyecciones. Pero lo más importante es que se han hecho esos esfuerzos, pero no solamente en la búsqueda como tal, sino también empleando aviones, plataformas. Hemos tenido colaboración incluso de la Embajada de los Estados Unidos. Sí. Hemos empleado última tecnología para tratar de obtener un rastro hablado con las comunidades indígenas. Hemos realizado propaganda, patrullajes por los ríos, pero realmente esta búsqueda, infortunadamente, ha sido infructuosa. Sí. Don Ervin, me gustaría preguntarle por la zona, porque yo sé que en el programa de Ervin muchos secuestrados le han descrito cómo es esa zona, pero antes de ello me gustaría preguntarle a don Álvaro por algo que él ha mencionado con reiteración, igual que doña Ruby, su señora esposa, y es, ellos confían en que Andrés Felipe esté vivo y se basan fundamentalmente en unos testimonios. ¿Cuáles son esos testimonios, don Álvaro? Bueno, primero pues el corazón de una madre que pues, no le falla. La intuición de madre. La intuición de madre. Y algunos testimonios de personas que han entrevistado en el CTI. Hay últimamente 3 desmovilizados de la zona que han dicho cosas que entre los 3 son muy congruentes, son personas diferentes que no se conocen. Entonces existe pues mucha posibilidad de que él esté vivo por estas cosas que acabo de mencionar. Sí. Ervin, decía que usted no solamente es un periodista que ha conocido todas las historias de todos los secuestrados que han estado en la zona del Guaviare, del Bichá, del Baupés, del Guainí, es decir, no hay un secuestrado en Colombia con el que Ervin no haya hablado y conoce la zona porque la ha sobrevolado. Usted es piloto y seguramente ha sobrevolado esa zona. Descríbale, por favor, a los televidentes de la noche cómo es eso. Bueno, esta es una de las zonas más inhóspitas de Colombia, inexploradas. Yo creo que esta zona se exploró justamente por el hecho de lo que ocurrió allí. Pero quiero adelantarme a algo antes para comentarles que tan pronto ocurrieron los hechos, yo me dediqué a hacer un proceso investigativo con los informantes que nosotros manejamos. Y esos informantes en la primera fase nos llevaron a establecer que efectivamente había sido él tomado como rehén por las FARC. Entonces yo empecé a hacer ese seguimiento, inmediatamente puse en contacto con el señor Quintana del CTI, con don Álvaro, inmediatamente hablamos, empezamos a llevar una coordinación para hacer que esta persona, que era una fuente no formal en el área, nos llevara a él. Y hubo testimonios que nos dieron muchísima validez, porque entre los testimonios estaba la forma como él
aparentemente cayó en el campamento. Uno de los guerrilleros decía textualmente es que nos cayó en la cocina. Nosotros no lo secuestramos, nos cayó allí. Pero ¿qué ocurre? Que estábamos en esa fase inicial del proceso de paz en donde ningún comando guerrillero quería hacerse responsable de un hecho como estos. Para ellos era una papa caliente. Entonces, estaban buscando en principio entregarlo, liberarlo. Yo participé de esa primera fase en donde ellos querían, bajo un acercamiento no formal, obviamente a espaldas del ejército, a espaldas de las instituciones, entregarlo como si apareciera en una finca. Ese fue el plan que tuvimos. Es decir, para que no fuera un secuestro atribuible a las FARC. Para que no fuera exactamente un hecho que se le pudiera atribuir a las FARC. Yo creo que no soy infidente ya a estas alturas de poder contarlo, porque hicimos todos esos acercamientos para poder que se generara una liberación fortuita. Sí, Erwin, si eso es así, ¿por qué las FARC siguen negando, o el señor Lozada niega desde Cuba que en algún momento lo hayan tenido? Es entendible que para el proceso a ellos no les conviene reconocer primero que lo retuvieron y no lo liberaron inmediatamente. Es entendible que políticamente hay unos intereses. Es entendible que a estas alturas Andrés Felipe puede ser una ficha clave para los que están en esta área de Colombia, generar un proceso de presión y de negociación a los que están en el secretariado en La Habana. Recordemos que las FARC no solamente están negociando con el gobierno, están negociando interiormente. Al interior de las FARC también hay otras negociaciones y estas son fichas importantes para ellos. Así que yo considero que aquí en algún momento, y ojalá la fe no nos falle, tiene que aparecer Andrés Felipe vivo. Otro de los protagonistas de esta historia, lo acaba de mencionar Erwin Hoyos, es el director del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de Colombia, el CTI. Es, digamos, el máximo jefe que podría tener Andrés Felipe, es don Julián Quintana. Doctor Quintana, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes por la invitación y por centrar hoy su atención en este caso que es tan importante para la Fiscalía. Usted sabe que le hemos estado haciendo seguimiento al caso de Andrés Felipe Mejía y queremos que por favor nos cuente cuál es la versión oficial que ustedes tienen en la Fiscalía sobre qué le pasó. Bueno, nosotros desde el primer día que desapareció el compañero Andrés Felipe Mejía hemos estado totalmente comprometidos para encontrarlo. Mire, en todo operativo hay un riesgo que a veces no es posible mitigarlo. Fue un tema de cuando el compañero desciende al sitio, cuando estaba haciendo operativo en contra del Frente Primero de las FARC. Lamentablemente su cuerda se enreda con un árbol y el maestro de soga y también el helicóptero, al tratar de recuperarlo, se toteó esta cuerda y él cae más o menos a 30 metros del sitio. Inmediatamente desarrollamos el operativo de búsqueda y hemos intentado por todos los medios hasta el día de hoy encontrarlo. Pero es un caso muy extraño porque en el sitio se encontró su fusil, lo que nos evidenciaba que posiblemente estaba cerca, y a pesar de ello no hemos podido encontrar al compañero Andrés. Hay mucha información que nos dice que está en el sitio, que lo han visto, pero hasta ahora no hemos podido dentro del proceso investigativo concretar una información verídica que nos dé por el paradero del compañero Andrés. Sin embargo, seguimos en labores de búsqueda. Quiero también contarles que hemos hecho 2 grandes operativos de búsqueda. El primero implementamos 400 hombres entre Ejército, Policía y CTI, también perros especializados, también la Cruz Roja estuvo en esa búsqueda. Y no fue posible en ese primer intento. Después se emplearon unos físicos que nos decían que posiblemente el compañero podía haber caído en un radio o en un determinado espacio, y allí también estuvo el segundo operativo que se denominó Operativo Esperanza, donde se implementaron 350 hombres del CTI, también el Ejército Nacional, donde estuvo ayudándonos mucho el actual comandante del Ejército, el general Mejía, y tampoco tuvimos resultados positivos. No quiere decir que vamos a suspender la búsqueda. En el CTI tenemos un lema y es que nunca dejamos un compañero atrás. Seguimos con labores de verificación, seguimos entrevistando fuentes. También nos hemos encontrado con inconvenientes donde los avivatos aprovechan el dolor de la familia y también de la Fiscalía para engañarnos.
nos venden información falsa, se aprovechan de la recompensa. Sin embargo, a pesar de lo positivo y lo negativo, seguimos buscando al compañero Andrés y no vamos a detenernos hasta que lo encontremos. Sí, le escucho decir que ustedes en la Fiscalía todavía no tienen pruebas que involucren a las FARC en la desaparición de Andrés, pero entonces, ¿de dónde salen las versiones según las cuales el funcionario del CTI ha sido visto en esa selva del Guaviare? Bueno, mire, hemos recibido información tan absurda como que lo han visto en una moto en el pueblo allí en San José del Guaviare, pero nosotros tenemos la labor fundamental y es verificar cualquier información que llegue a la Fiscalía. Pero lo que les puedo decir es que hasta el día de hoy no hemos tenido una información veraz, contundente, que nos dé evidencia del paradero del compañero Andrés. Si ya otros compañeros habían bajado a Rappel desde los helicópteros y habían estado en tierra, ¿por qué ninguno ve a Andrés Felipe? Es una selva muy tupida, que es difícil, y también por las condiciones climáticas. Estaba amaneciendo, no había luz, así que a pesar de que se realizó la búsqueda inmediatamente, fue muy difícil establecer la ubicación en ese momento en el operativo, y además que estábamos descendiendo en pleno combate con la guerrilla. Lo que le puedo decir es que pues, tenemos que evaluar también si hubo un caso de negligencia o omisión por parte del Ejército o también miembros del CTI. Son cosas que se tienen que determinar a través de la investigación. Pero más allá de las responsabilidades, lo que hoy nos interesa y lo que estamos centrados es en el paradero del compañero Andrés. Y en eso es que estamos, y focalizando nuestros esfuerzos también con el CTI de la región, el CTI a nivel central. Hemos contratado tecnología de punta. Quiero también contarles que una empresa estadounidense nos prestó sus servicios, donde satelitalmente nos ayudó a hacer la búsqueda y tampoco tuvimos un resultado positivo. Son todos los medios y mecanismos que hasta habíamos tratado de agotar, pero la frustración del CTI y de la familia no nos ha permitido pues tener noticias favorables frente a la ubicación de nuestros compañeros. Sí, General Mejía, dice el doctor Quintana que hay que investigar si hubo alguna omisión de información por parte del Ejército. ¿Cómo poder establecer eso? ¿Ya se entrevistó a todos los hombres que participaron en la operación para determinar realmente cómo sucedieron los hechos? Bueno, estos casos normalmente producen investigaciones, es decir, que ya hay unas investigaciones en curso. Y estas investigaciones están acompañadas también con la valoración de pruebas. Por ejemplo, las cuerdas han sido evaluadas en laboratorios de la Universidad Nacional. ¿Esas cuerdas que usted menciona fueron cortadas o se rompieron por otra causa distinta? El peritazgo que se tiene de esas cuerdas es que no fueron cortadas. No fueron cortadas. ¿A usted qué le han dicho, don Álvaro, sobre ese lazo por medio del cual descienden de las aeronaves? ¿Cómo apareció y si fue o no fue cortado? Porque hay quienes dicen, en una situación de emergencia, si uno ve que esas cuerdas se van a enredar, lo que tiene que hacer es cortarla para poder caer y permitir que la operación continúe. Sí, pues al principio me decían que Andrés Felipe la había cortado, cosa pues que yo no creí desde el principio, porque pues la posición en que ellos están es muy incómoda pues para desprenderse y cortar eso. Además que el cuchillo él no lo llevaba, yo tengo el cuchillo él en la casa. Y una vez analizando con la fiscal que lleva el caso, lo que yo conté ahorita, que en el jalonazo que pegó el helicóptero cuando se levantó, pudo haberse deshilachado un poco la soga porque arrancó la rama del árbol y en el momento en que ya se dirigía hacia Calamar el helicóptero para abastecerse de combustible allí, el helicóptero llevaba un rumbo un poco que no era hacia Calamar. Entonces en el momento en que corrigió el rumbo hubo una fuerza centrífuga y pienso yo que en este momento en que hubo un columpiamiento, por decirlo así vulgarmente, hubo una fuerza centrífuga y pienso yo que ahí se terminó de deshilachar el lazo y caer Andrés Felipe en este momento. Sí. Doctor Quintana, han pasado 17 meses. Usted se imaginará la angustia de esta familia. ¿Puede confiar esta familia en que ustedes están haciendo realmente todo lo necesario para determinar qué pasó con Andrés, para hallarlo? Yo quiero decirle a la familia de Andrés, que también es nuestra familia, mire, yo siempre he sido enfático en algo. Andrés no solamente tiene una familia de sangre, tiene una familia de corazón que es el CTI. Y este es un caso de honor para el director nacional del CTI y también para el fiscal general de la Nación,
Por eso, y siempre lo he replicado, nunca descansaremos hasta encontrar al compañero. En la circunstancia que esté, nuestros esfuerzos están enfocados. Tenemos también la viabilidad de implementar cualquier tecnología y eso lo estamos haciendo, verificar fuentes humanas. Ustedes no saben cuántas cosas hemos nosotros implementado en este caso para encontrarlo. Y no pararemos. Ese es el mensaje que tenemos que mandarle hoy a la familia del compañero Andrés. Doctor Julián Quintana, director nacional del CTI, gracias por haber estado con nosotros en la noche. Muchas gracias. Buenas noches. Don Álvaro, a usted esas palabras, además de consuelo, además de la solidaridad, ¿de verdad le producen la confianza de que las instituciones van a encontrar a su hijo? Sí, yo, como decía una vez en una entrevista, yo soy un hombre de fe, estamos pegados de la mano de Dios y sabemos que estamos viviendo un proceso, por algo es, no preguntar por qué sucedió, sino para qué. Entonces, confío que en algún momento va a aparecer, ya sea porque nos lo entreguen de alguna parte o porque las autoridades lo encuentren o alguna cosa pueda suceder, pero tengo fe que él va a aparecer vivo de pronto en estos días cercanos. Sí, don Álvaro, pues nuestra solidaridad de parte del equipo de La Noche y también de todos los televidentes de NTN 24 y de La Noche que están viendo esta entrevista y que comprenden esa angustia que está viviendo usted y esperamos que Andrés Felipe esté muy pronto de nuevo en casa. Muchas gracias, muy amable. General Mejía, quiero antes de despedirle, hacerle una pregunta a usted que nos hablaba con tanto sentimiento de su papá, de su hijo, del sentimiento de papá. Usted cuando se levanta por la mañana y dice, caramba, ¿yo qué más me invento, yo qué más hago para encontrar a ese muchacho, para encontrar a ese agente? ¿Qué respuesta obtiene? Bueno, nosotros hemos hecho todos los esfuerzos. He llevado a la familia personalmente, los hemos atendido, los hemos llevado al sitio. Hemos incluso realizado operaciones basados en intuición de la propia familia. De tal forma que quiero decirles que el Ejército de Colombia, las fuerzas militares, el Comando de Operaciones Especiales, en el momento que tenga una información cierta, bien analizada, bien procesada, que nos permita identificar algo relacionado con Andrés Felipe, en menos de 24 horas estaremos en ese punto. Yo no quiero meterlo en problemas porque sé la prudencia que usted tiene que tener, sobre todo en un momento en el que se está negociando un acuerdo para la finalización del conflicto en Colombia, pero le quiero hacer solamente una pregunta para un sí o un no. ¿Ustedes han descartado la posibilidad de que las FARC lo tengan o eso para ustedes sigue siendo una hipótesis? No, nosotros nos basamos simplemente en el peritazgo que hacen todo esto la Fiscalía General de la Nación. Es decir, ellos son los que nos entregan a nosotros el paquete para operar y así sucedió la última vez en la Operación Esperanza. General Alberto Mejía, comandante del Ejército Nacional de Colombia, gracias por atendernos, pero sobre todo gracias por no permitir que la esperanza de esa familia se apague. Gracias a ustedes. Muy amable. Feliz noche. Sigue con nosotros Ervin Hoyos porque hablaremos de otros casos, de otras historias, de familias en Colombia que a pesar de la búsqueda de la paz, de la terminación del conflicto armado, siguen sufriendo por el secuestro, por la desaparición de sus familiares. Unas desapariciones tan misteriosas como la que acabamos de ver. Volvemos en segundos. Esta es La Noche. Ya regresamos con La Noche.